Tenemos que evaluar y simplificar la expresión x más, y cuando x es igual a 4 5 y es igual a 2 3 negativo. Para hacer esto, primero sustituimos 4 5 por x. Y negativo 2 3 para y luego encontramos la suma. Entonces la expresión x más y es igual a 4 5. Más negativo 2 3. Sin embargo, para sumar o restar fracciones, debemos obtener un denominador común, con suerte el mínimo común denominador, que sería el mínimo común múltiplo de 5 y 3. Debido a que 5 y 3 no comparten ningún factor común, el mínimo común múltiplo de 5 y 3 es 5 veces 3, lo que equivale a 15, por lo tanto, el mínimo común denominador es 15. Ahora necesitamos escribir cada fracción como una fracción equivalente con un denominador de 15. Entonces, porque 5 veces 3 es igual a 15, multiplicamos el numerador y el denominador de 4 5 por 3, y porque 3 veces 5 es igual a 15 multiplicamos el numerador, y el denominador de 2 3 negativo por 5. Entonces podemos escribir 4 5 como 15 12. Y podemos escribir negativo 2 3 como negativo 10 15. Entonces ahora tenemos 12 15 más 10 15 negativo. Como tenemos un denominador común, ahora podemos sumar las fracciones. El denominador permanece 15 y ahora sumamos los numeradores. 12 más 10 negativos es igual a 2 positivos. Observe que el único factor común entre 2 y 15 es 1, por lo tanto, 2 15 se simplifica. Ahora sabemos que la expresión x más y es igual a 2 15 cuando x es igual a 4 5 y es igual a 2 3 negativo. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos que evaluar y simplificar la expresión a más b cuando a es igual a 12 25 negativo y b es igual a 4 10 negativo. Entonces sustituimos 25 25 negativo por a, y 4 10 negativo por b y luego encontramos la suma. La expresión a más b es igual a negativo 12 25. Más negativo 4 10. Nuevamente, antes de agregar las fracciones, debemos obtener un denominador común, con suerte el mínimo común denominador, que nuevamente sería el mínimo común múltiplo de 25 y 10. Podríamos usar un denominador común de 25 por 10, que equivale a 250. Pero ese no es el mínimo común denominador. El mínimo común denominador sería 50 porque 50 es el mínimo común múltiplo de 25 y 10, que también es el número más pequeño que es divisible por 25 y 10. Entonces, dado que 25 por 2 es igual a 50, multiplicaremos el numerador y el denominador de negativo 12 25 por 2, y porque 10 por 5 es igual a 50. Multiplicaremos el numerador y el denominador de negativo 4 10 por 5. Negativo 12 25 es igual a negativo 24 50. Y negativo 4 10 es igual a negativo 20 50. Ahora que tenemos un denominador común podemos sumar las fracciones. Para sumar las fracciones, el denominador permanece 50 y ahora sumamos los numeradores. Negativo 24 y negativo 20 es igual a negativo 44. Ahora necesitamos simplificar todos los factores comunes entre 44 y 50. Debido a que el mayor factor común de 44 y 50 es 2, simplificamos la fracción dividiendo el numerador y el denominador por 2. Negativo 44 dividido entre 2 es negativo 22, y 50 dividido entre 2 es igual a 25. El único factor común entre 22 y 25 es 1 y, por lo tanto, la fracción ahora se simplifica. La expresión a más b es negativa 22 25, cuando a es igual a 25 12 negativo y b es igual a 4 10 negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.